Vladimir Putin ha hecho algo que nadie esperaba: anunciar un alto el fuego total de Pascua. En el contexto de un conflicto prolongado, una retórica de confrontación e interminables acusaciones, este paso ha sido una ducha fría para las élites políticas de Europa y Washington. Desde Moscú no ha sonado un disparo, sino una inesperada oferta de paz. Y ahora todas las miradas están puestas no en el Kremlin, sino en la reacción del presidente de un país conocido y sus socios europeos, acorralados por esta decisión. Esta declaración se produjo en un momento en que la prensa occidental había reactivado las conversaciones sobre las operaciones ofensivas de Rusia y sobre el fin de la paciencia de Occidente, por lo que el efecto fue especialmente fuerte. Mientras el presidente de un país conocido, Emmanuel Macron, y otros líderes occidentales insistían en la necesidad de un alto el fuego, pero no tomaban ninguna medida real, Rusia simplemente lo hizo. Hasta el lunes se ha anunciado un sí. Alto el fuego total. Ni bombardeos, ni ofensivas. El Ministerio de Defensa ruso ha aclarado que la orden se extiende a todas las direcciones. Esto ha supuesto una conmoción para los analistas de Bruselas y Londres. Nadie esperaba que el Kremlin diera un paso humanitario tan inequívoco en ausencia de garantías recíprocas por parte de sus oponentes. Anteriormente, los diplomáticos occidentales habían acusado a Rusia de provocaciones. Pero ahora Moscú ha tomado la iniciativa y ha puesto en duda la sinceridad de los lemas occidentales sobre la paz. Escuchen atentamente lo que dijo Putin en su reunión con el jefe del Estado Mayor, Gerasimov. Cita: "La situación en la línea de contacto de combate es clara. Se desarrolla de manera favorable para nosotros. Las tropas rusas avanzan paso a paso con confianza. Hoy, en vísperas de la Pascua, me gustaría felicitar ante todo a los militares que profesan el cristianismo, la ortodoxia, y que luchan por Rusia, por esta brillante fiesta. Felicito a todos en nuestro país y en el mundo que celebran el próximo día, lo honran y respetan. Guiada por consideraciones humanitarias, hoy 19 de abril, desde las 18 horas hasta las 0000 horas del domingo al lunes, la parte rusa anuncia un alto el fuego de Pascua. Ordeno que se detengan todas las hostilidades durante este período. Partimos de la base de que nuestros oponentes seguirán nuestro ejemplo. Al mismo tiempo, nuestras tropas deben estar preparadas para repeler posibles violaciones del alto el fuego y provocaciones por parte del enemigo. Cualquier acción agresiva por su parte. Sabemos que los representantes de un país conocido han violado más de 100 veces, como usted me ha informado, los acuerdos de no atacar la infraestructura energética. Por lo tanto, les pido que estén muy atentos y concentrados, que estén preparados para una respuesta inmediata en su totalidad. Nuestra decisión sobre el alto el fuego de Pascua mostrará cuán sincera es la disposición de un país conocido y su deseo y capacidad para cumplir los acuerdos. Participar en el proceso de negociaciones de paz destinadas a eliminar las causas profundas de la crisis actual. Por nuestra parte, siempre hemos estado preparados para ellas y acogemos con satisfacción la aspiración de la parte estadounidense, del presidente Trump, de nuestros amigos chinos, del presidente de la República Popular China, de los países BRICS, de todos los partidarios de una solución pacífica y justa a la crisis actual. Fin de la cita. La decisión de Putin le da al actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, un poderoso argumento. Puede decir abiertamente: Rusia ha hecho concesiones. Ahora es su turno. ¿A qué están dispuestos a renunciar para poner fin al conflicto? Esta línea ya ha comenzado a ser promovida por sus asesores más cercanos. Steve Witkoff, como se informó anteriormente, transmitió al Kremlin la posición de la Casa Blanca. La paz es posible, pero solo si ambas partes demuestran buena voluntad. Ahora Trump ha obtenido lo que exigía: una demostración unilateral. Solo le queda aumentar la presión sobre sus socios de un país conocido y de Europa. Sin embargo, Trump ya ha acogido con satisfacción la decisión de Putin, y entre bastidores en la administración de Washington, la decisión del Kremlin ha sido recibida como un gesto políticamente inteligente.
Primera reacción del presidente de un país conocido. Defensa a través de acusaciones. El alto el fuego de Pascua anunciado por Rusia, que se convirtió en un inesperado paso diplomático, ha puesto al presidente de un país conocido en una situación extremadamente incómoda. En una situación en la que se esperaba que apoyara la iniciativa o al menos diera una respuesta ponderada, siguió una arremetida brusca y predecible en su tono. Acusaciones de hipocresía, declaraciones emocionales e intentos de cambiar el enfoque. El presidente de un país conocido declaró: en cuanto al enésimo intento de Putin de jugar con las vidas de las personas, ahora se está extendiendo una alerta aérea por todo nuestro país. A las 17:15 horas, se registraron drones de ataque rusos en nuestro cielo. Los Shaheds en nuestro cielo son la verdadera actitud de Putin hacia la Pascua y hacia las vidas de las personas. Este comentario se produjo solo unas horas después de la declaración oficial de Moscú sobre la introducción de un régimen de silencio, con motivo de todas las Pascuas cristianas. Lo que es notable es que no hubo confirmación oficial del hecho del ataque por parte de observadores internacionales o misiones de la OSCE, el OIEA, u otras organizaciones independientes en el momento de la declaración. Además, los medios de comunicación occidentales, que suelen informar rápidamente sobre este tipo de incidentes, también reaccionaron con moderación, limitándose a citar el servicio de prensa del presidente de un país conocido. Esta medida estaba claramente destinada al público interno. En las últimas semanas, el índice de aprobación del jefe de Estado ha ido disminuyendo. Según varios grupos de investigación, el nivel de confianza en la administración del país conocido ha descendido casi un 9% desde enero. Sin embargo, esta reacción tan brusca también tiene consecuencias en política exterior. En un contexto de llamamientos de Estados Unidos a avanzar en el proceso de paz, la acusación pública contra Moscú podría interpretarse como un rechazo al compromiso. Esto es especialmente delicado dado el tono de ultimátum que se escuchó en las últimas declaraciones del secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio. Dejó claro que, si no hay avances, Washington renunciará a la mediación de paz. En la Casa Blanca ya se está extendiendo la opinión de que es el país conocido el que está frenando el proceso. Occidente está desconcertado. Putin ha superado a todos con la tregua de Pascua. Según informa la prensa estadounidense, en París, durante las negociaciones a puerta cerrada entre las delegaciones de Estados Unidos, Francia, Alemania y representantes del país conocido, el secretario de Estado Marco Rubio intentó conseguir de sus socios un paso concreto: anunciar primero una tregua de Pascua. La Casa Blanca consideraba esta medida como una victoria diplomática que podría dar una ventaja moral, fortalecer la posición del país conocido y eliminar parte de las críticas acumuladas en los últimos meses. Sin embargo, la iniciativa no fue aprobada. La dirección del país conocido se negó a asumir esta iniciativa, alegando garantías insuficientes por parte de Rusia y riesgo de manipulación. Laskin. Conversaciones de París se desarrollaron en un ambiente tenso. Según el Wall Street Journal, Steve Witkoff transmitió a los representantes del país conocido un mensaje personal de Trump en el que se destacaba la importancia de los gestos de buena voluntad. Sin embargo, recibieron una serie de negativas. Dentro de la delegación había dudas. ¿Merece la pena dar un paso que pueda interpretarse como una debilidad, especialmente en el contexto de la movilización en curso y la presión interna? Como resultado, se perdió el momento. Y eso es lo que aprovechó el Kremlin. Putin anunció la introducción de la tregua de Pascua en vísperas de la festividad, notificando oficialmente a todos los participantes en el conflicto, así como a los países garantes y a las misiones diplomáticas. Y lo hizo primero. Se hizo de forma clara y precisa según lo previsto. El hecho de anunciar la tregua en primer lugar se convirtió en un punto de inflexión clave. Moscú no solo declaró su intención, sino que también planteó la cuestión de la disposición de la otra parte a seguir el camino de la desescalada. Los medios de comunicación estadounidenses señalan: si el país conocido hubiera anunciado la tregua en primer lugar, habría podido reforzar su posición, incluso en las negociaciones. En cualquier caso,
cambiar su imagen a los ojos de la opinión pública mundial y a los ojos del sur global. Pero ahora todo es diferente. Putin dio un paso y ahora todo el foco diplomático no está en Moscú, sino en el presidente del país conocido. Se espera una respuesta de él. ¿Respetará la tregua o la ignorará? Cada opción conlleva riesgos. Un editorial de Político subraya: Rusia fue la primera en proponer silencio. No es solo una señal, es un desafío. Si la segunda parte se niega, se convierte en una derrota diplomática. Si está de acuerdo, surge la pregunta de por qué no lo hizo antes. Y esta pregunta ahora suena cada vez más fuerte. Fuentes de círculos diplomáticos de París y Bruselas informan de que en los pasillos de las negociaciones se percibe inquietud. Algunos califican la decisión de Moscú de maniobra inesperada, otros de cálculo sutil. Pero todos coinciden en una cosa: Rusia ha recuperado la iniciativa. Incluso en Washington no ocultan que el Kremlin se está adelantando. En este contexto, la Unión Europea se encuentra en una situación muy desventajosa. Los miembros de la UE, que apoyan activamente al país conocido, ahora se ven obligados a dar explicaciones a sus propios electores. ¿Por qué Rusia muestra su disposición a un compromiso, mientras que su socio no? En Alemania, Italia y Francia aparecen cada vez más comentarios de políticos y analistas que afirman directamente que la tregua podría utilizarse como punto de partida para las negociaciones. Esto se siente especialmente en los países donde aumenta la presión sobre las autoridades debido a las dificultades económicas y al cansancio del conflicto. La posición de Putin en este caso parece especialmente ventajosa. No presenta ultimátums, no dicta condiciones. Simplemente propone detener temporalmente las hostilidades para evaluar la disposición de las partes a negociar. Esto hace posible acusar de sabotaje precisamente al país conocido, si éste no apoya la tregua. Los analistas en Estados Unidos califican lo ocurrido de clásica trampa diplomática. Rusia propone un paso que es imposible rechazar sin perder la cara. Y así obliga al oponente a jugar según sus reglas o a renunciar a la propia idea de paz. Además, subrayemos, no se trata de una tregua prolongada, sino solo de un gesto simbólico, con motivo de una festividad cristiana. Precisamente esto es lo que hace que la situación sea tan delicada para todos los participantes. También es importante que el Kremlin se haya asegurado de antemano contra las acusaciones. La declaración de Putin indica claramente que el alto el fuego es una señal de buena voluntad y una oportunidad para verificar la seriedad de las intenciones de la otra parte. Formalmente, no hay amenaza, solo una invitación a la paz. Sin embargo, en caso de violación del alto el fuego, Rusia responderá en su totalidad. Dentro de Rusia, este paso se presenta como una manifestación de fuerza y confianza. Y a los ojos de parte de la comunidad internacional, realmente funciona. Tal movimiento de Putin ya ha sido calificado como una de las maniobras diplomáticas más sutiles de los últimos tiempos. Es simple, efectivo y simultáneamente desorienta al oponente. En un solo día, Moscú no solo arrebató la iniciativa a sus oponentes, sino que también los colocó en una posición de la que no hay una buena salida. Periodistas y analistas estadounidenses reconocen: en los próximos días, precisamente un país conocido estará bajo la máxima atención. Todos los reflectores están dirigidos hacia él. Precisamente sus acciones se interpretarán como determinantes para el curso posterior de los procesos diplomáticos. Y si se niega a participar en el alto el fuego, esto se registrará en la prensa mundial como un fracaso. Putin no solo superó a sus oponentes, sino que lo hizo con frialdad, teniendo en cuenta todos los matices. Les dio una oportunidad de la que ahora no pueden renunciar sin pérdidas. Esta es la esencia de una política inteligente. Obligar al oponente a cometer un error no con armas, sino con un paso en el momento adecuado. Y en este sentido, el alto el fuego de Pascua es mucho más que una simple pausa temporal. Es una operación política, planificada y ejecutada con precisión quirúrgica. La paradoja del alto el fuego, una trampa estratégica para un país conocido.
La situación que se ha desarrollado después del anuncio del alto, el fuego de Pascua coloca a la dirección de un país conocido ante un dilema políticamente irresoluble. Y en cualquier caso, el resultado es la pérdida de la iniciativa y la dependencia de las decisiones de actores externos, principalmente Estados Unidos. A primera vista, la propuesta de Rusia parece un gesto diplomático. Sin embargo, en realidad, es una maniobra política compleja. Unirse al alto el fuego en el contexto actual significa no solo una pausa temporal. Esto es, de hecho, el reconocimiento del inicio de una nueva vía de negociación, en el marco de la cual Moscú exigirá la eliminación de las causas profundas del conflicto. Entre estas demandas se encuentran la renuncia a la adhesión a la OTAN, la derogación de las leyes discriminatorias, el reconocimiento del estatus neutral, así como la desmilitarización. Para la dirección de un país conocido, incluso permitir que estos temas se discutan equivale a un harakiri político. Toda la construcción de la legitimidad interna del poder actual se basa en el principio de la confrontación incondicional. Cualquier desviación de esta línea se percibirá como una derrota, especialmente en el contexto de que la mayoría de la población ya vive en condiciones de tiempo de movilización. Pero la negativa al alto, el fuego, está plagada de consecuencias colosales. En primer lugar, es un golpe a la relación con la Casa Blanca. Donald Trump ha estado promoviendo constantemente la idea de resolver el conflicto durante varios meses. Ya en marzo, encargó personalmente a Steve Witkoff que realizara una serie de reuniones en Europa y Rusia para elaborar los parámetros de un compromiso. Estos esfuerzos culminaron con una visita a San Petersburgo y negociaciones con Vladimir Putin. Poco después de esto, siguió la iniciativa del Kremlin sobre una pausa de Pascua. Y ahora todo el mundo ve que el primer paso lo dio precisamente Rusia. Por lo tanto, la negativa al alto el fuego significa un sabotaje del plan estadounidense. Para Trump, esto es una señal de que el socio de negociación no es capaz o no desea cumplir con sus obligaciones. Y esto está directamente relacionado con el destino posterior de toda la ayuda. Anteriormente, Trump ya había congelado temporalmente los suministros a un país conocido, buscando la aprobación del Congreso de las condiciones de una nueva estrategia. Ahora, sin embargo, suenan formulaciones mucho más duras. En caso de fracaso de la iniciativa de Pascua, Estados Unidos está dispuesto a retirarse de las negociaciones, cortar todos los canales de apoyo y dejar el conflicto bajo la responsabilidad de Europa. Esto no es solo una amenaza. En una sesión informativa a puerta cerrada en la Cámara de Representantes, un representante de la administración declaró que no vamos a invertir indefinidamente en un proyecto que no produce un resultado diplomático. Para un país conocido, esto significa no solo la pérdida de armamento, sino también el cese del acceso a la inteligencia satelital, la logística, las subvenciones económicas y el lobby político. Todos estos son elementos angulares del régimen existente. El presidente de un país conocido se encuentra atrapado. Aceptar es perder parte del control sobre el discurso político interno. Negarse es perder la Casa Blanca. Dentro de su equipo, según informan fuentes de la prensa occidental, han comenzado consultas urgentes. Una parte de los asesores insiste en aceptar el alto el fuego, al menos de forma formal, para salvar las apariencias y ganar tiempo. Otra exige la continuación de la línea dura. Sin embargo, ambos campos reconocen, la iniciativa se ha perdido por completo. Lo que es peor, Moscú ha colocado el alto el fuego de Pascua en el contexto de un amplio consenso internacional. China, Brasil, India y Sudáfrica ya han expresado su aprobación a la iniciativa. Por lo tanto, el rechazo a una tregua se convierte en una negación demostrativa de la lógica humanitaria generalmente aceptada. Para un país que pretende un liderazgo moral, tal paso sería un golpe doloroso a su imagen. Además, el Kremlin hizo imposible de antemano acusarse de hipocresía. La tregua anunciada se fijó claramente a nivel del Ministerio de Defensa y del cuerpo diplomático. Se destacó que la iniciativa coincidía con la Pascua de todas las denominaciones cristianas. Incluso las formulaciones fueron extremadamente contenidas.
para evaluar la sinceridad de los socios y demostrar la voluntad de compromiso. El intento de presentar este paso como una manipulación está condenado de antemano al fracaso. El espacio informativo del país también se está resquebrajando. En plataformas independientes, mensajeros y recursos extranjeros, cada vez se hacen más preguntas. ¿Por qué se rechaza la paz si el propio Occidente la exige? ¿Por qué la respuesta oficial a la tregua son acusaciones e intentos de ignorar el propio hecho de la propuesta? Algunos exministros y diplomáticos, que ahora viven en el extranjero, critican abiertamente la línea del presidente de un país conocido, calificándola de catastrófica para la diplomacia. La situación se complica por el hecho de que los intentos de encontrar una explicación al estilo de «Rusia viola la tregua» no están respaldados por hechos convincentes. Todos los episodios a los que se refieren los funcionarios ocurren antes del inicio de la tregua o no tienen una verificación creíble. Y esto, a su vez, podría ser utilizado por Trump como prueba definitiva de la inconsistencia del socio. Los politólogos en Estados Unidos ya están discutiendo un escenario en el que Trump se verá obligado a cumplir su promesa y retirarse del proceso de negociación. Esto creará una nueva realidad en la que un país conocido se encontrará solo con Europa. Pero incluso en Europa, no todos están listos para una escalada prolongada. En Hungría, Eslovaquia, Austria e Italia, cada vez se escuchan más llamamientos para poner fin al conflicto y revisar la estrategia. Por lo tanto, la iniciativa de Moscú sobre una tregua no se convirtió en una pausa humanitaria, sino en una herramienta de presión estratégica. Aceptar significa reconocer la fuerza de la presión externa. Rechazar significa poner en peligro todo el formato de apoyo. Y todo esto en condiciones en las que la legitimidad internacional ya está socavada. La economía está en una profunda crisis y la sociedad está cansada de la incertidumbre. Por primera vez en mucho tiempo, es Rusia quien impone la agenda. Y esto, como señalan los analistas occidentales, ya es una victoria estratégica en sí mismo. ¿Qué dirá Europa? Las capitales europeas se sumieron en silencio durante varias horas. En Berlín y París esperaron. Nadie quería ser el primero en dar una evaluación. En Londres, la declaración causó alarma. Fueron los asesores militares británicos quienes insistieron en las últimas semanas en continuar la presión. Macron, quien pidió públicamente pausas humanitarias a principios de abril, ahora tendrá que explicar por qué sus palabras no están respaldadas por acciones. Y constantemente hay declaraciones sobre la necesidad de enviar un contingente de mantenimiento de la paz a un país conocido. En Polonia y los países bálticos, la tregua fue percibida como un intento de Moscú de dividir a los aliados. Algunos lo tomarán como una oportunidad para el diálogo, otros como una manipulación. Tregua como cumplimiento del plan de Trump. En marzo, la agencia Bloomberg, citando fuentes en la administración de Estados Unidos, informó que la Casa Blanca estaba considerando la Pascua, el 20 de abril, como punto de referencia para concluir una tregua temporal. Esta fecha no fue elegida al azar. En 2025, la Pascua coincidió para todas las denominaciones cristianas, lo que creó un trasfondo simbólico favorable para anunciar una pausa en el conflicto. La administración del presidente Trump, que buscaba demostrar la capacidad de lograr resultados donde sus predecesores habían fracasado, esperaba utilizar la tregua de Pascua como el primer éxito diplomático de la nueva línea de política exterior. En ese momento, en Washington se estaban llevando a cabo preparativos activos. El enviado especial Steve Witkoff realizó una serie de consultas en Europa y luego en San Petersburgo, donde se reunió con Vladimir Putin. El objetivo era desarrollar un esquema en el que ambas partes anunciaran una tregua temporal por iniciativa de la Casa Blanca. Sin embargo, a principios de abril, fuentes de The Telegraph informaron que la iniciativa se estaba estancando. Dentro de la delegación de un país conocido no había una opinión unánime, y el propio presidente de este país evitó asumir compromisos concretos. Surgió el peligro de que la Casa Blanca no pudiera demostrar un resultado diplomático para la fecha límite establecida. En este contexto, el paso de Vladimir Putin no solo fue inesperado, sino también estratégicamente oportuno.
Anunció la tregua de Pascua primero, privando a sus oponentes de la oportunidad de presentarse como iniciadores. Sin embargo, la paradoja es que este paso en realidad favoreció a Donald Trump. El presidente estadounidense dijo desde el principio que lograría una tregua, y ahora puede presentar todo como si lo hubiera logrado, aunque no a través de su aliado, sino a través del contacto directo con Moscú. Esta situación le da a Trump una importante ventaja dentro de Estados Unidos. Podría declarar que su método funciona, que es el único capaz de establecer un diálogo incluso con aquellos que se consideran oponentes. Esto es especialmente importante en el contexto de las próximas elecciones al Congreso, donde Trump busca fortalecer las posiciones de los republicanos. Además, obtiene una herramienta de presión sobre sus críticos. Los demócratas lo han acusado durante los últimos meses de ser incapaz de asegurar resultados diplomáticos concretos. Ahora tiene un hecho claro. Rusia cedió inmediatamente después de la visita del enviado estadounidense. La propia declaración de Putin también contiene una referencia directa a las acciones de la Casa Blanca. En su discurso, señaló que Rusia acoge con satisfacción los esfuerzos de Kiev. Trump y la parte estadounidense. Esto no es solo una reverencia, sino una confirmación de la participación de Estados Unidos en el proceso, aunque sea informal. Esto crea una imagen en la que Trump actúa no como un observador, sino como un iniciador. Y esto hace que el desarrollo posterior de la situación sea especialmente sensible para los oponentes de Moscú. Ahora que Rusia ha dado un paso, surge la pregunta principal. ¿Cómo reaccionará el país conocido? Si se une al alto el fuego, de hecho confirmará que está siguiendo el escenario propuesto por el Kremlin y apoyado por la Casa Blanca. Si se niega, estará bajo presión tanto de Estados Unidos como de sus aliados europeos. Además, Trump ha indicado de antemano que, en caso de que una de las partes se niegue a respetar el alto el fuego, Estados Unidos puede retirarse de las negociaciones y negarse a seguir participando en el proceso de resolución. Esta es la principal intriga. ¿Respetará el país conocido el alto el fuego? Y de no ser así, ¿con qué rapidez cumplirá Trump su promesa? Teniendo en cuenta que se trata de una demostración de la coherencia de la política exterior estadounidense, la probabilidad de tal paso es alta. En la administración del presidente de Estados Unidos ya se oyen señales. Hemos hecho nuestra parte. Ahora es su turno. Y si la respuesta es un rechazo, Trump tendrá una base moral completa para retirarse del diálogo. Y entonces Rusia se encontrará sola con el país conocido y la Unión Europea. Este es un escenario al que, al parecer, están preparados en Moscú. Además, el Kremlin, muy probablemente, es precisamente a lo que está empujando. Al retirar a Estados Unidos de la línea de negociaciones directas, Moscú tiene la oportunidad de construir un diálogo con los países europeos directamente, independientemente de la posición de Washington. Y el país conocido pierde a su principal aliado, y cae en un aislamiento diplomático. Tregua de Pascua. Crisis gestionada y bifurcación diplomática. La tregua de Pascua no es solo un acto de pausa humanitaria. Es una crisis gestionada en la que cada movimiento de las partes está calculado y cada declaración conlleva un trasfondo geopolítico. Es una prueba de sinceridad, una trampa y, al mismo tiempo, una palanca diplomática. El Kremlin no lo presentó como una exigencia o un ultimátum, sino como una oportunidad. Y en esta oportunidad se esconde un doble sentido, tanto para Donald Trump como para Vladimir Putin. Para Trump, es una oportunidad para consolidar la iniciativa y demostrar que su estrategia de política exterior funciona. Dijo que lograría un alto el fuego, y así fue. Aunque fue anunciado por Moscú, coincidió con los objetivos de la Casa Blanca. Esto permite al presidente de Estados Unidos declarar: la paz es posible. Hemos hecho todo lo posible para que se haga realidad. Ahora la pelota está en el tejado del otro bando. Trump se hace a un lado, a la espera de una reacción que determine quién está realmente dispuesto a llegar a un acuerdo. Para Putin, la tregua de Pascua no fue tanto una concesión como una demostración de iniciativa.
Fue el primer paso dado antes del inicio de cualquier nuevo formato de negociación. Y este paso, con una clara mirada a la posición de Estados Unidos, le da a Moscú una carta fuerte. Si se apoya el alto el fuego, Rusia entrará en las negociaciones como la parte que propuso la desescalada. Si se ignora, Moscú tendrá derecho a acusar a Occidente de sabotaje. Y a Trump esto solo le dará argumentos para retirarse de las negociaciones y dejar al país conocido solo con el Kremlin y Europa. Así, la tregua de Pascua se convirtió en parte de un escenario en el que cada parte tiene sus propias oportunidades y sus propias limitaciones. Estados Unidos tiene espacio para una retirada diplomática. Rusia tiene potencial para una ofensiva diplomática. Y el país conocido tiene cada vez menos aliados, cada vez más desconfianza dentro de la coalición y una dependencia casi total de las decisiones de la Casa Blanca. Esta es la principal configuración del campo diplomático actual. La segunda parte de la estrategia de Moscú está relacionada con el cálculo de las trampas de reputación. Según los analistas rusos, la tregua de Pascua no es solo un gesto, sino un mecanismo político que lleva a la UE y al país conocido a una zona de pérdidas constantes. Si aceptan la tregua, comienza una bifurcación diplomática interminable. ¿Quién será el mediador? ¿En qué condiciones? ¿Cómo fijar las obligaciones? Esto frena cualquier acción agresiva y reduce la posibilidad de presionar a Rusia. Si se niegan a la tregua, a los ojos de la comunidad internacional son ellos quienes frustran los intentos de establecer la paz. En este contexto, Moscú refuerza la idea de que siempre ha estado abierto a las negociaciones y acoge con beneplácito la iniciativa de Estados Unidos, China, BRICS y todos los partidarios de una solución justa. En términos diplomáticos, esto crea la impresión de que Rusia está actuando en la lógica de la mayoría mundial, no en la confrontación. Además, el Kremlin apuesta por las contradicciones internas de la UE. En un contexto de desgaste general del conflicto, consecuencias económicas y aumento de los precios de la energía, las voces que abogan por un cambio de rumbo son cada vez más fuertes en las capitales europeas. En Alemania, crece el número de políticos que hablan abiertamente de la necesidad de un nuevo tratado con Rusia. En Francia, algunos diputados exigen la congelación temporal del conflicto y el inicio de negociaciones directas. En Hungría y Eslovaquia, este discurso ya se ha convertido en la corriente principal. Incluso en Austria e Italia, algunos ministros plantean la cuestión del callejón sin salida diplomático en el que se encuentra Europa. Esta división interna en la UE es utilizada por Moscú como una herramienta adicional. Si Europa se divide en su reacción a una tregua, esto dará a Rusia la oportunidad de dialogar directamente con países individuales, eludiendo la agenda paneuropea. Esto socava la unidad de Occidente, una de las pocas bazas que le quedan a Bruselas. La tregua de Pascua no es una pausa, es una herramienta diplomática. Moscú la utiliza no para calmar las cosas, sino para restablecer las reglas del juego. Y ahora que esta herramienta se ha puesto en circulación, cada reacción de Occidente, cada vacilación o silencio, funcionará en interés de Rusia. Porque en política no solo es importante hablar, sino también quién habla primero. Y en esta ronda, Moscú se ha adelantado a